el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos de todas las ideologías, así como también por las corporaciones racistas, colonialistas, independientes, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se producen en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra. La historia del terrorismo es una historia de individuos bien conocida e históricamente significativos, entidades e incidentes asociados con el terrorismo. Expertos concuerdan en el que el terrorismo es un término disputado y muy pocos de los etiquetados de terrorismo se describen como tal. Es común para los opositores en un conflicto violento describir al otro lado como terroristas o como practicantes de terrorismo. Dependiendo ampliamente cómo se define el término, las raíces y la práctica del terrorismo se remonta al menos al siglo I. En esa época, una organización llamada Sicari cometía actos de terrorismo contra colaboradores de los romanos y gente adinerada, aunque algunos disputan si el grupo que asesinó a colaboradores romanos en la provincia de Judea era en realidad terrorismo. Como la mayoría sabe, existe una gran intolerancia entre el Occidente y el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS. A lo largo de la historia vimos cómo estos dos grupos totalmente opuestos generaron y generan conflictos que afectan a ambas poblaciones debido al miedo y desconocimiento que ambas tienen sobre la otra. Los occidentales que no conocen el Islam no tienen ningún deseo de comprender ni tolerar a los musulmanes porque se imaginan el Islam como una religión de violencia que acabará por destruir y devorar Europa. Mientras que los integrantes del Estado Islámico creen fervientemente que ellos son los únicos creyentes verdaderos y sienten como una amenaza a aquellos que no piensan de igual forma, en este caso los del Occidente. Los islámicos consideran que ellos quieren destruir su religión. Entonces, viendo el origen de este conflicto, podemos decir que es un conflicto interestatal relacionado a la cultura, ideología y religión de estos lugares. En base a esto, vemos cómo a su vez se desencadenan otra serie de conflictos, que incluyen los atentados terroristas. Primero hablaremos del atentado provocado en un concierto de Ariana Grande el 22 de mayo de 2017. Este se produjo en Manchester, Inglaterra, en el exterior del Manchester Arena, estadio donde se había llevado a cabo el concierto. El autor de dicho ataque es Salman Abedi, un joven de 22 años que accionó en el vestíbulo del estadio un artefacto explosivo improvisado, provocando así su muerte, la muerte de 22 personas más y alrededor de más de 60 heridos. Se realizaron más de 240 llamadas de emergencia y se movilizaron 60 ambulancias y 400 agentes. Este atentado es el atentado más grave que sufre el Reino Unido desde 2005. Las causas de este ataque no se saben a ciencia cierta, pero las especulaciones proclaman que la elección de un concierto como objetivo generaría un alto impacto en la sociedad, debido a que es un blanco fácil por la cantidad de víctimas que son afectadas. Al día siguiente de este suceso, el Estado Islámico se autoproclamaba responsable de todo lo sucedido. Además, en Manchester fue arrestado el hermano de Salman Abedi, Ismael, siendo vinculado con el incidente, y en Libia también fueron detenidos el padre del atacante, Ramadan, y su hermano menor, Hassem. Además, otras consecuencias provocadas por el ataque fueron la suspensión de los actos de la campaña electoral para las elecciones británicas y también la suspensión de varios conciertos de la gira mundial de Ariana Grande. El atentado de Cataluña de 2017 también se conoce como el atentado del 17 de agosto, que se desarrolló en la ciudad de Barcelona en Cambrils, en Cataluña. En torno a las 17 horas se cometió un atropellamiento masivo con una furgoneta por el paseo de las Ramblas. El conductor de la furgoneta, Younus Abayeucov, logró escapar a pie caminando por todo Barcelona hasta la zona universitaria. Horas después, cuando un joven estaba estacionando su auto, le apuñaló y más tarde murió desangrado. El terrorista utilizó el auto para huir. Se cometieron la muerte de 15 personas, entre ellos niños de 3 a 6 años, y 131 heridos, 5 de ellos en estado crítico. Horas después, se produjo otro atentado en la noche del 17 al 18, a las 1:15 en Cambrils. 5 terroristas fueron abatidos tras intentar saltar el control policial y atropellando a 6 personas. Hubo 4 detenidos en Ripoll,
de nacionalidad morraqui. Dos de los detenidos eran hermanos de Mous o Kabir. Según los mozos de escuadra, el atropellamiento en Barcelona estaría relacionado a un derrumbe en una casa días antes. Allí había numerosas bombas de butano y explosivos de fabricación casera. El 19 de agosto se identificó al imán de Ripoll, Abdelhaki Essati, también de nacionalidad marroquí, como el agente radicalizador de los jóvenes terroristas y posible cabecilla de la célula. El 21 de agosto se confirmó la muerte de Imán en la explosión de Clashet de Alcanar. Ese mismo día fue batido Younus Abayeukop en Subirats. Las consecuencias fueron que días posteriores a los atentados se denunciaron ataques islamófobos en varias partes de España. Templos musulmanes de varias ciudades sufrieron pintadas con mensajes de odio. El 18 de agosto aparecieron pintadas en la fachada de la mezquita de Moutblach, provincia de Tarragona, en las que podían leer mensajes con amenazas de muerte e insultos a la ciudad musulmana. En la noche del 19 de agosto, un grupo ultraderechista lanzó bengalas y proclamó mensajes xenófobos junto a la Mezquita Mayor de Granada.